Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de HM Televisión. La ideología de género se ha ido colando poco a poco en nuestro día a día. Los colegios se empapan de ella, las televisiones le dedican numerosas horas de emisión y las redes sociales se hacen eco de las distintas polémicas que esta genera. Ahora también las plataformas digitales se han sumado a esta tendencia y han añadido contenido que cuela con calzador la ideología de género. Netflix ha sido foco de controversia en los últimos meses. Algunos padres de familia han denunciado a través de las redes sociales la existencia de contenido influido por la ideología de género en las series infantiles. Este es el caso de Riley Jones, la guardiana del museo. Se trata de una serie para niños de 5 temporadas que está calificada para personas de más de 0 años, es decir, para todos los públicos, y enfocada específicamente en los más pequeños de la casa. Sin embargo, en el capítulo 8 de la 5ª temporada de esta serie se cuela con calzador la ideología de género. En este episodio, el bisonte Fred tiene que liderar la estampida de la manada. Según apunta la descripción del capítulo, se encuentra con un obstáculo. Su abuela Dottie no sabe que Fred ahora usa otro nombre y pronombres. Justo antes de iniciar la estampida, el bisonte confiesa a su abuela que como se siente más a gusto es usando el nombre de Fred porque soy no binario y Fred es el nombre que más me va. Asimismo, la serie infantil usa lenguaje inclusivo y lo incluye en este diálogo familiar. También uso ella y ellas, porque cuando me llaman ella o él, no siento que sea lo correcto. Las redes sociales se han llenado de quejas inmediatamente. Muchos llaman directamente a darse de baja de Netflix, a quien acusan de adoctrinar a sus niños con la ideología de género. Piden protección para sus hijos. El caso de Riley Jones no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia pública de la compañía para introducir personajes LGTBI y promocionar la ideología de género. Desde hace años se ve con nitidez en los contenidos para adultos y adolescentes. Ahora también vuelcan su maquinaria propagandista sobre los niños. En 2022 fue muy polémico el beso lésbico de la serie de animación Jurassic World, dirigida a menores de 7 años, con el que concluía una relación de amistad entre dos de las protagonistas. En las redes se produjo un aluvión de quejas similar al de esta ocasión, acusando a Netflix de querer meterse en las mentes más influenciables, las de los pequeños. Los expertos recomiendan a los padres católicos no dejarse engañar por los perfiles infantiles de plataformas como Netflix o Amazon Prime Video. Aseguran que controlar los dibujos animados y contenidos que ven es una obligación de los padres sin confiarse. Como ha contrastado el ejemplo de esta serie, ni tan siquiera puede resultar suficiente visionar con ellos algún episodio, porque las plataformas lo tienen estudiado para introducir esos mensajes cuando los padres no puedan detectarlo, sabedores de que a veces los niños se quedan solos viendo los dibujos. Por ello aconsejan seleccionar los contenidos para sus hijos habiendo primero consultado qué series son adecuadas para ellos, incluso cuáles aportan valores. En los colegios, las parroquias, asimismo recomiendan hablar con sus hijos de lo que han visto, que cuenten a los papás de qué tratan los dibujos para poder detectar así cualquier cosa que les pueda llamar la atención y hablarlo con naturalidad con ellos para poder educarles según las verdades esenciales de la Iglesia Católica. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Burkina Faso, terror yihadista obliga a las niñas cristianas a llevar burka. Colombia, invitación para que la cruz gobierne los hogares. Portugal, rector del santuario de Fátima, nombrado para un nuevo mandato. Nicaragua, un diácono y exiliado será ordenado por otro obispo perseguido. Pasaremos después a las noticias nacionales. Congreso Mariológico Internacional en la Universidad Católica de Valencia. Más de 3 millones de alumnos se han apuntado a clase de religión. Orientaciones sobre la participación de los católicos en la vida pública. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Necesitamos periodistas libres, asegura el Papa Francisco. Papa Francisco pide rezar el rosario por la paz durante el mes de María. Catequesis del Papa Francisco sobre su viaje en Hungría. Tras una explosión de terror yihadista en 2015, los grupos extremistas siguen aterrorizando a la población cristiana, presionándola para que se convierta al Islam, dijo el padre Wenceslao Belem a la organización benéfica católica Ayuda a la Iglesia Necesitada. El padre Belem dijo:
Han cerrado más de 2.000 escuelas, atacan las escuelas modernas y las convierten en escuelas coránicas, atacan escuelas católicas matando o secuestrando cristianos, especialmente catequistas, sacerdotes y laicos comprometidos, y quieren obligar a las mujeres a llevar velo integral independientemente de su religión. Muchas niñas cristianas tienen que llevar velo a la escuela para evitar ser marcadas, difamadas, golpeadas o incluso secuestradas. Las iglesias están vigiladas por el miedo constante a los atentados terroristas, dijo el padre Belén, y añadió: los terroristas minan las carreteras que llevan a los pueblos para impedirnos el acceso a nosotros y a los militares. Con los grupos terroristas ocupando el 50% del territorio de Burkina Faso, los sacerdotes arriesgan sus vidas cada vez que viajan para prestar apoyo pastoral. El 2 de enero de 2023, hombres armados no identificados asesinaron al padre Jacques Yaro Servo cuando se dirigía a un funeral. El misionero español Antonio César Fernández fue asesinado por un grupo de yihadistas en 2021. El padre Simeón Yampa fue asesinado junto a 5 feligreses durante la misa dominical de 2019, 2 meses después del secuestro de otro sacerdote, el padre Joel Joubaré. El padre Belén dijo: antes de salir en misiones pastorales rezamos intensamente, recibimos los sacramentos y nos confesamos por si no volvemos. Los católicos, que representan alrededor del 19% de la población de Burkina Faso, recurren cada vez más a escuchar la misa y la catequesis por radio. El padre Belén añadió: en Burkina Faso tenemos actualmente miles de escuelas cerradas, muchas parroquias están inactivas y hay más de 1,7 millones de desplazados internos. Para hacer frente a esta amenaza se necesita valor e imaginación. Las enfermeras siguen atendiendo a personas que necesitan atención médica y que a menudo se quedan en los pueblos sin recursos, y concluyó: creemos que el mal no tendrá la última palabra. Cientos de fieles se reunieron este miércoles 3 en el Santuario del Divino Niño en Bogotá, Colombia, para participar en la misa por la fiesta de la Cruz de Mayo, en la cual se alentó a que en los hogares siempre esté presente el crucifijo, que recuerda el sacrificio de Jesús para dar a los hombres la vida eterna. Desde antes de las 11 de la mañana comenzaron a llegar los fieles al santuario, portando en sus manos las cruces, adornadas en su mayoría con flores naturales y artificiales, para ser bendecidas al final de la misa celebrada por el párroco, padre Edgar Palacios. Como cada año en Colombia, cientos de fieles se acercaron al Santuario del Divino Niño para la bendición de cruces en la fiesta de la Cruz de Mayo. En su homilía, el sacerdote salesiano señaló que en las casas no nos puede faltar la Santa Cruz con el Cristo crucificado. Querida comunidad, insistió, cuidado con bajar la Santa Cruz en la casa para poner otro tipo de cuadros. Por excelencia, la Santa Cruz debe gobernar nuestro hogar, bien sea que la tengan cada uno en la habitación, bien sea que en otro lugar de la casa. El párroco del santuario donde nació la devoción al Divino Niño también invitó a los fieles a mirar el crucifijo en los momentos de mayor dificultad y de tristeza, porque éste nos transmitirá la fuerza de su amor y la fuerza de la salvación. La cruz de Cristo es necedad para muchos, pero para nosotros los creyentes sabiduría y fuerza de Dios, señaló. El padre Palacios también llamó a no mirar la cruz como algo espantoso de la vida cristiana, pues para resucitar Cristo pasó primero por el misterio de la cruz. Nadie tiene más amor como el Hijo, que ha dado su vida por nosotros y por nuestra salvación. Afirmó y recordó que la máxima expresión del amor de Dios en su Hijo Jesucristo ha sido la muerte en cruz. Por ello, el sacerdote invitó a los fieles a ser cada vez más y con mayor empeño cristianos de Evangelio, porque es en la palabra donde encontramos las promesas que Cristo cumple cuando nosotros creemos en nuestro corazón y lo confesamos también con nuestros labios. El obispo de la diócesis de Leiría, Fátima, Monseñor José Ornelas de Carvalho, firmó el decreto de nombramiento del rector del santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. En el documento difundido recientemente por el santuario portugués, el prelado confirma en el cargo al padre Carlos Manuel Pedrosa Cabeciñas. El presbítero que había cumplido su mandato ejercerá sus funciones de acuerdo con el derecho eclesiástico y en comunión con el obispo diocesano, con los derechos y deberes propios de su oficio, de acuerdo con los estatutos y reglamentos vigentes. El nombramiento tendrá una vigencia por los próximos 5 años. Que el Señor bendiga a este sacerdote tuyo en el cumplimiento de su misión, para que, imitando la actitud de María, su madre, escuche siempre la palabra de Dios, meditándola en su corazón. Acoja con el materno cariño de Nuestra Señora de Fátima a los peregrinos que acuden a ella y señale a todos el camino de la conversión al amor de Dios, del servicio a los hermanos y del anuncio del Evangelio a los que no lo conocen, dijo el obispo de Leiría, Fátima, en el texto del nombramiento.
El padre Carlos Cabeciñas es doctor en liturgia por el Ateneo Pontificio de San Anselmo, Roma. Fue profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Portugal y en el Instituto Superior de Estudios Teológicos de Coimbra. En mayo de 2010, durante la visita de Benedicto XVI a Portugal, el sacerdote fue director nacional de las celebraciones presididas por el pontífice. El padre Cabeciñas fue nombrado por primera vez en abril de 2011, reemplazando a Virgilio Antunes, luego promovido a obispo. Su toma de posesión como rector del santuario tuvo lugar el 11 de junio de 2011. Raúl Antonio Vega González, diácono nicaragüense perseguido por el régimen de Ortega y Murillo, será ordenado sacerdote el próximo 12 de mayo. La ceremonia tendrá lugar, sin embargo, lejos de su hogar, después de que fuese despojado de su nacionalidad y desterrado el pasado 9 de febrero por los mandatarios junto con más de 300 nicaragüenses considerados enemigos de las autoridades y conspiración. El obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, Silvio José Báez, también nicaragüense en el exilio, comunicó la noticia de la ordenación que será celebrada por él mismo y concelebrada por William Albert Wack, obispo de Tallahassee, en la concatedral Tomás Moro. Según informó el mismo Báez, durante la celebración de la Santa Misa en su actual parroquia de Miami, la ceremonia será ofrecida por Nicaragua y particularmente por la diócesis nicaragüense de Matagalpa y su obispo, Rolando José Álvarez Lagos. El actual diácono y próximo sacerdote fue uno de los que permaneció retenido junto al obispo de Matagalpa en la residencia episcopal durante 2 semanas, antes de ser recluido por más de 5 meses en el Chipote, cárcel policial de Managua. Durante el anuncio, Báez recordó a los asistentes que el diácono es uno de los 222 presos políticos desterrados el 9 de febrero y que es originario de la diócesis que la dictadura Ortega Murillo ha querido destruir. El Señor en el exilio hace surgir un nuevo sacerdote de la diócesis de Rolando. Si hay un momento que es emocionante para un obispo, es ordenar a un sacerdote, pero en este caso la emoción es doble, porque es imposible no recordar a mi hermano Rolando, que está preso, y junto con Raúl queremos ofrecer esta ordenación a Nicaragua y a la diócesis de Matagalpa, dijo Báez. El obispo anunció también que podrá estar en la ordenación la madre del diácono, que lleva sin verle desde su periodo de reclusión. Vega había sido sentenciado a 10 años de prisión y 800 días multa junto a 3 sacerdotes, 2 seminaristas y un reportero gráfico de la diócesis de Matagalpa por falsos cargos de conspiración y propagación de noticias falsas. Para todos los que estamos fuera de nuestra patria de origen, especialmente para Nicaragua, la ordenación sacerdotal de Raúl es un regalo del Señor que nos dice: yo estoy con ustedes, yo estoy donde está mi pueblo. Fíjense, lejos de su patria, sufriendo tanto, con un futuro incierto, con un país que cae a pedazos, les regalo un sacerdote en el exilio y ordenado por un obispo exiliado también, dijo Báez, a quien también el régimen despojó de la nacionalidad el pasado 15 de febrero. Con motivo del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Desamparados, la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, en colaboración con la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, organizaron un congreso mariológico internacional que corresponde al 20º Simposio de Teología Histórica de la Facultad de Teología. Este congreso internacional, que llevó por título Caritatis Monumentum, bajo tu amparo todos nos acogemos, Madre de Dios, tuvo con objeto crear un ámbito de reflexión y de diálogo sobre la figura de María y su repercusión en la teología, en la actividad pastoral y en la misión evangelizadora de la Iglesia actual. Al hablar de los exorcismos, el director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad San Dámaso y exorcista de la Archidiócesis de Madrid, padre Eduardo Toraño López, explicó que al concluir un exorcismo se reza la oración del Magnificat porque la humildad de la Virgen vence la soberbia del demonio, y afirmó que a la hora de realizar un exorcismo es esencial recurrir a la Virgen María. María es la llena de gracia, llena del amor de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de humildad, mientras que el demonio no puede soportarla porque el pecado fundamental del diablo es la soberbia, explicó el presbítero. Así, mientras que Satanás quiso y quiere ser Dios contra Dios, María por su parte es humilde, detalló el padre Toraño. Por eso, prosiguió, al final del exorcismo se reza el Magnificat, que muestra cómo la humildad de María vence al soberbio. La Inmaculada se representa habitualmente, recordémoslo, aplastando a la serpiente. No es el único momento en el que es invocada la Madre de Dios, pues en el ritual lo primero que se hace es pedir su intercesión y la de los santos. El padre Toraño recordó que ella es auxilio de los cristianos y consuelo de los afligidos. De esta manera, si la persona se acoge a la Virgen, ella le protege y le acompaña en el proceso de liberación, que en bastantes ocasiones es largo.
En el curso 2022-2023 han elegido la asignatura de Religión Católica 3.119.268 alumnos, lo que supone el 57% del alumnado, según ha informado la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española. En comparación con el año anterior, los datos son un 2,8 puntos porcentuales más bajos que el curso 2021-2022. El descenso más abultado se ha producido en los centros privados, donde ha bajado un 3,5%. En los colegios de titularidad pública, la bajada no ha superado los 2,5 puntos, mientras que en los centros concertados el descenso ha sido apenas de 0,5 puntos. Entre las razones que podrían explicar este descenso, según la Conferencia Episcopal Española, se encuentra la implantación de la LOM-LOE en educación infantil y en los cursos impares de educación primaria y de secundaria obligatoria y bachillerato, que ha debilitado la presencia de la clase de religión en el sistema educativo al recortar los efectos de su evaluación y al suprimir la materia curricular que hasta este curso se ofrecía como alternativa al alumnado que no elegía religión. Por otro lado, los retrasos en la aprobación de las nuevas enseñanzas por algunas administraciones educativas provocaron incertidumbre y desinformación al inicio del curso académico, ha subrayado la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, que ha pedido un tratamiento digno y equiparable a las demás materias para la asignatura de religión, así como para su profesorado. Pese a todo, constatamos que las familias siguen optando mayoritariamente por la enseñanza religiosa escolar, lo que pone de manifiesto el valor educativo y formativo de esta asignatura para una parte significativa de la población. Han destacado los obispos españoles, quienes han puesto en valor que son más de 3 millones de alumnos. Se trata de cifras relevantes que hay que considerar en el marco de una sociedad cada vez más plural, cultural y religiosamente. Por último, la Comisión ha reiterado su invitación a las familias y los alumnos para que se matriculen en la clase de religión católica en el próximo curso. Es una oportunidad para ampliar sus puntos de vista, crecer en inteligencia de la fe y descubrir una mejor versión de la vida personal y social. La Vicaría Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo ha elaborado una guía con orientaciones para la participación de los católicos en política que contiene una síntesis de la doctrina social de la Iglesia sobre la compleja realidad de la política y ofrece una serie de pautas acerca de la presencia de la comunidad cristiana en este ámbito. El noble arte de la política requiere de personas íntegras, virtuosas, que estén dispuestas a comprometerse en el trabajo por el bien común de la familia humana, construyendo una sociedad noble que tenga semillas del reino de Dios, ha señalado don Francisco Cerro en la presentación del documento. En un doble acto, uno específicamente dirigido a los sacerdotes diocesanos y otro a los fieles laicos de la Archidiócesis de Toledo, el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, acompañado del vicario para los laicos, familia y vida, del vicario para el clero y del delegado de apostolado seglar, ha presentado este documento que tiene como finalidad servir de ayuda a aquellas personas que se sienten llamadas a ejercer esta altísima vocación, en palabras del Papa Francisco. En las páginas de presentación, don Francisco Cerro señala que con esta precisa guía de orientaciones cumplimos una tarea pendiente que nos encomendaba el último Congreso Nacional de Laicos: animar a los fieles laicos en la vía pública para sembrar áreas de la actividad profesional con la vida que brota del Evangelio. Sobre la base de la premisa de que la fe es luz y como acto de adhesión a Dios tiene una dimensión pública que no puede obviarse, el documento insiste en la necesidad de la contribución de los católicos en la construcción de una sociedad más conforme con los valores del Evangelio a través de la presencia en los espacios y el uso de los instrumentos de la política. Todo ello con la finalidad de perseguir el bien común, entendido como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posibles a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección. Las orientaciones recogidas en el documento tienen un doble objetivo. De un lado, ofrecer una guía a los cristianos laicos que están comprometidos en política y animar a que otros se sumen a ello. De otro, ayudar a realizar un discernimiento sobre algunas concretas situaciones que pueden derivar en incompatibilidad entre responsabilidades pastorales y compromisos políticos. La guía forma parte de las diferentes iniciativas que desde la Vicaría para los Laicos, Familia y Vida y la Delegación de Apostolado Seglar se están llevando a cabo para dar continuidad al proceso abierto con motivo del Congreso de Laicos, celebrado en Madrid en febrero de 2020, uno de cuyos itinerarios clave es precisamente el relativo al compromiso en la vida pública. Se encuentra en la web de la Archidiócesis de Toledo.
El Papa Francisco publicó un mensaje a través de su perfil oficial de Twitter en el que defiende el derecho a la libertad de prensa que muchas veces se ve amenazado. En su tuit, el Santo Padre señala que la libertad de prensa es un indicador importante del estado de la salud de un país. De hecho, las dictaduras se apresuran a restringirla o suprimirla, puntualiza el pontífice. Por ello, subraya que necesitamos periodistas libres que nos ayuden a no olvidar muchas situaciones de sufrimiento. Cabe recordar que en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones 2023, el Papa Francisco afirmó que no debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda, sino a hacerlo sin caridad, sin corazón. Por eso, para poder comunicar en la verdad y en el amor, es necesario purificar el corazón, destacó. Para el Santo Padre, solo escuchando y hablando con un corazón puro, podemos ver más allá de las apariencias y superar los ruidos confusos que también en el campo de la información no nos ayudan a discernir en la complejidad del mundo en que vivimos. Tras la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco recordó que la Iglesia Católica dedica de modo especial el mes de mayo a la Virgen María. Ante los peregrinos que le escuchaban en la Plaza de San Pedro este 3 de mayo, el Santo Padre invitó a buscar refugio bajo su protección para que nos socorra en nuestras miserias y nos libre de todo peligro. En el marco del comienzo del mes de María, el pontífice recordó la petición de Nuestra Señora de Fátima a los 3 niños pastores: rezad todos los días el rosario por la paz en el mundo y el fin de la guerra. Por ello invitó a los fieles a escuchar las palabras de la Virgen: yo también os lo pido, rezad el rosario por la paz. Que María, Madre de Jesús y nuestra, nos ayude a construir caminos de encuentro y senderos de diálogo y nos dé el valor de emprenderlos sin demora, señaló. Durante los saludos a los peregrinos de lengua polaca, el Papa Francisco destacó: hoy en la solemnidad de María Reina de Polonia recuerdo mi viaje apostólico y los inolvidables encuentros con los húngaros, con quienes tenéis lazos tan estrechos que popularmente los llamáis primos. Es significativo que ambos países hayan proclamado a María su reina. Invocad su intercesión por vuestros países y por toda Europa, pidiendo perseverancia en la fe, la unidad y la cooperación armoniosa, pero sobre todo la paz, especialmente en la vecina Ucrania, rogó el pontífice. El Papa Francisco celebró este miércoles la tradicional audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano y durante la catequesis habló de su 41 viaje apostólico realizado a Hungría del 28 al 30 de abril. Hace 3 días regresé del viaje a Hungría. Deseo dar las gracias a todos aquellos que han preparado y acompañado esta visita con la oración y renovar mi reconocimiento a las autoridades, a la Iglesia local y al pueblo húngaro, un pueblo valiente y rico de memoria, comenzó diciendo el Papa. Y añadió que, durante mi estancia en Budapest, pude sentir el afecto de todos los húngaros. Hoy quisiera hablaros de esta visita a través de 2 imágenes, las raíces y los puentes. Sobre las raíces, el Papa Francisco hizo referencia a San Juan Pablo II. Fui como peregrino a un pueblo cuya historia, como dijo San Juan Pablo II, ha estado marcada por muchos santos y héroes rodeados de multitudes de gente humilde y trabajadora. Realmente es verdad. He visto mucha gente sencilla y trabajadora custodiar con orgullo el vínculo con las propias raíces, explicó. Las sólidas raíces cristianas del pueblo húngaro han sido puestas a prueba. Su fe, como hemos escuchado en la palabra de Dios, fue probada por el fuego. Durante la persecución atea del siglo XX, de hecho, los cristianos fueron golpeados violentamente, con obispos, sacerdotes religiosos y laicos asesinados o privados de la libertad, comentó el Papa. Un ejemplo de vida que llevó a los cristianos a situaciones peligrosas, pero mientras se intentaba talar el árbol de la fe, las raíces permanecían intactas. Se mantenía firme una iglesia escondida con mucho clero ordenado en secreto, que testimoniaba el evangelio trabajando en las fábricas mientras que las abuelas evangelizaban a escondidas, afirmó. Raíces que mantenían unido al pueblo. En Hungría esta opresión comunista fue precedida de la nazi, con la trágica deportación de mucha población hebrea. Pero en ese atroz genocidio muchos destacaron por la resistencia y la capacidad de proteger a las víctimas, y esto fue posible porque las raíces de la vida, juntos, eran firmes. Así los vínculos comunes de fe y de pueblo ayudaron al regreso de la libertad, expresó. Después de las raíces, el Papa habló de la segunda imagen, los puentes. Budapest, nacida hace 150 años de la unión de 3 ciudades, es célebre por los puentes que la atraviesan y unen las partes. Esto ha recordado especialmente en los encuentros con las autoridades la importancia de construir puentes de paz entre pueblos diversos, comentó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.